Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Saavedra y soy psicólogo. En este video te contaré acerca de uno de los casos más controvertidos de las últimas décadas en nuestro país. Me refiero al caso Caradima. La importancia que revistió este caso y que hasta el día de hoy nos permite estar hablando respecto de él es porque fue uno de los casos que senta precedentes, que establece normas y que nos hace replantear muchas cosas como sociedad y también desde el área disciplinar, específicamente desde la criminología aplicada a la psicología jurídica. Fernando Caradima Fariña fue un sacerdote chileno formado como diocesano en la parroquia El Bosque de la comuna de Providencia. Esta parroquia adquirió gran relevancia en los años 80, ya que a ella asistían personas de la élite de nuestro país. También porque el padre Caradima era una persona carismática y que atraía a multitudes. Específicamente, se dedicaba a formar a futuros seminaristas y a detectar talentos dentro de su comunidad. Muy pocas personas hubiesen sospechado de que detrás de toda esta organización existían intenciones oscuras y que años más tarde saldrían a la luz. En el mes de abril del año 2010, el médico James Hamilton, el sociólogo José Andrés Murillo y el periodista Juan Carlos Cruz adquirieron gran notoriedad cuando se supo que habían interpuesto una demanda en contra de Caradima, respaldados por una ONG estadounidense que apoya a personas víctimas de crímenes eclesiásticos. Pese a que el 27 de julio del año 2010, el 10º juzgado del crimen de Santiago establece que se abre una causa en contra de Caradima y estipula que él declarará como imputado, las acciones jurídicas no llegaban a buen puerto, ya que el día 15 de diciembre del mismo año, el juez Valdivieso dictamina el sobreseimiento de la causa y declara a Caradima inocente. Sin embargo, tan solo 2 meses más tarde, el 18 de febrero del año 2011, el entonces Monseñor Ricardo Esati anuncia que la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano determinó que el sacerdote Fernando Caradima Fariña es culpable de las acusaciones de abuso sexual que se le atribuyeron cuando fue sacerdote en la parroquia del Bosque. Esto obligó a la justicia chilena a reabrir el caso, cuestión que no sirvió prácticamente de nada, ya que nuevamente el 14 de noviembre del año 2011, la ministra en visita Jessica González dicta el sobreseimiento de la causa, pese a que se hayan comprobado cada uno de los casos aplicando la figura de prescripción. Finalmente, por mandato del Vaticano, Caradima fue apartado de toda función ministerial y de toda aparición pública relacionada sobre todo con el acompañamiento y guía espiritual y la confesión. Además de esto, fue destinado a una vida de aislación y de oración. Evidentemente, esto no fue suficiente ni para los familiares, ni para las víctimas, y mucho menos para la opinión pública. Entonces, se sentaba un precedente de impunidad dentro del sistema judicial chileno. Entonces, como psicólogo judicial, cabe preguntarnos cómo nuestra disciplina pudiera haber ayudado a esclarecer los hechos y cómo podemos aplicar las teorías para que estas situaciones no se repitan y podamos comprender y prevenir aquellas situaciones de potencial riesgo que pudieran estar ocurriendo en diferentes lugares de nuestro país. Cuando la conducta es repetida, hablamos de patrones de conducta. Una de las definiciones, me gusta la de Redondo 2014, que dice, y cito, los delitos consisten en conductas de agresión o engaño cuyo propósito es lograr un beneficio o satisfacción propios sin tomar en consideración el daño o riesgo que se causará a otras personas o a sus propiedades. Estas conductas pueden ser entendidas desde la perspectiva teórica planteada por Hall y Hirschman, quienes en el año 1991 las encuadraban dentro del funcionamiento de los modelos multicausales o comprensivos, los cuales aluden a 3 factores. En primer lugar, la atracción que el agresor sienta hacia la víctima. En segundo lugar, la existencia de creencias distorsionadas respecto de la víctima. Y por último, alteraciones emocionales
que pueden deberse a la crianza o bien al bajo control de impulsos o el locus de control interno. En el libro del año 2010, El secreto del imperio de Caradima, escrito por Monkeberg, se develan diferentes situaciones que nos muestran cómo Caradima establecía toda una red de apoyo y de resguardo para poder llevar a cabo sus crímenes sin ser descubiertos. El primer factor de protección era su propio carisma. Él era un sacerdote cercano a las personas, casi un iluminado, y por sus feligreses considerado como una persona buena, santa y confiable. En segundo lugar, tenemos el control formal que le impone su puesto, el puesto social. Al vestir un hábito religioso, pocas personas se atreverían a creer que él era capaz de cometer abusos relacionados con delitos sexuales. En tercer lugar, uno tendería a creer que en una parroquia a la que asisten personas tan importantes en esa época como Manuel Contreras o Eleodoro Mate, no existirían este tipo de situaciones, este tipo de escándalos, ya que al asistir personas con poder adquisitivo, influencias y contactos, esto no sería una posibilidad. Y por último, el resguardo institucional, ya que el padre Caradima no actuaba solo, sino que tenía a todo un círculo de cercanos que sabían la verdad y que eran encubridores. Entonces podemos establecer que hay multicausalidades por las cuales él no fue descubierto. Entonces, tal como dice McCarthy en el 2004, hay situaciones en las cuales el delito es una elección racional dada por la oportunidad delictiva, es decir, es algo premeditado. Un segundo punto muy importante que plantea la teoría delictiva como elección racional es la del proceso de toma de decisión delictiva como algo específico para cada delito concreto. En este sentido se puede establecer un patrón de conducta en cuanto a la elección de la víctima. Caradima no elegía a cualquier seminarista para poder cometer sus fechorías, sino que era una decisión premeditada con mucho tiempo, ¿verdad? Y en donde el acercamiento hacia la víctima era paulatino. Entonces, él primero se ganaba su confianza, así como también la confianza de la familia. Se transformaba en una figura significativa, transformándose en una persona casi paternal para la víctima en este caso. Y coincidentemente, estos muchachos prácticamente todos tenían una carencia de la figura paterna, así como el mismo Caradima la tuvo. Entonces podemos establecer que la premeditación de la elección de la víctima es algo significativo en este caso y en otros que podemos analizar. Cuando hablamos del caso Caradima es casi imposible no establecer paralelismos con el caso Schaeffer, en donde dos personas llegan a una comunidad y se imponen como líderes religiosos que saben la verdad, que conocen más que el resto, que son admirados y temidos al mismo tiempo y que establecen un círculo de confianza por capas o por niveles que van al cual todos quieren llegar, ¿no es cierto? Otra cosa en la que se parecen mucho es que las víctimas son establecidas en función de la cercanía y la confianza que tienen con Schaeffer. Y por la contraparte, las víctimas son personas que tienen un perfil, ¿no es cierto?, de necesidad de aprobación, de necesidad de contacto, de paternidad. Y por lo mismo, otra de las cosas que podemos ver que son similares es que tanto a Schaeffer como a Caradima no le gustaba que sus víctimas tuvieran contacto con sus figuras parentales. Por lo tanto, la psicología debe hacerse cargo de estudiar estos patrones que se repiten, desde la teoría que sea. Las teorías son herramientas para poder estudiar los casos, para poder comprenderlos y poder interpretarlos. Sin embargo, lo realmente importante es que la voz de la psicología, la expertise de las ciencias sociales, tiene que estar al servicio de los casos y al servicio de la sociedad. Por ello, como conclusión, creo firmemente que la psicología jurídica y la criminología aplicada a la psicología como ciencias emergentes dentro del contexto latinoamericano tienen mucho que enseñar a la sociedad para que las personas en las casas, pero también las instituciones jurídicas, eclesiásticas y todas ellas puedan tomarla como referente para poder esclarecer estos casos y que no se repitan las víctimas que hemos visto en estas situaciones que son realmente lamentables. Por ello te agradezco que veas este video y que puedas haberte quedado con alguna idea, fuerza, que te haga sentido y que pueda ayudarte a meditar sobre la importancia que tiene la psicología jurídica y la criminología en nuestros tiempos. Muchas gracias.